El año es 1861, un año que marcaría el inicio de uno de los periodos más oscuros y turbulentos en la historia de los Estados Unidos. Una nación joven, de apenas un siglo de vida, se encuentra al borde del colapso, enfrentando tensiones internas que amenazan con desgarrarla. Hermano contra hermano, padre contra hijo, familias enteras divididas por lealtades y convicciones opuestas. El problema que divide a la nación en dos, la esclavitud, una institución profundamente arraigada en el sur y vehementemente rechazada en el norte. En el norte, una sociedad industrial en florecimiento abraza el progreso y el cambio, impulsada por la innovación y el crecimiento económico. En el sur, una forma de vida agraria se aferra a la tradición, dependiendo de la esclavitud para mantener su economía y su modo de vida. Estas diferencias fundamentales, a fuego lento durante décadas, finalmente estallan en una conflagración que pondrá a prueba el alma misma de Estados Unidos, llevando a la nación al borde de la destrucción. La Guerra Civil Americana se erige como un momento decisivo en la historia de la nación, un punto de inflexión que definiría su futuro. Fue un conflicto brutal, una guerra de desgaste que cobró más de 600.000 vidas, dejando cicatrices profundas en el tejido de la sociedad estadounidense. Más que una campaña militar, fue un choque de ideologías, una lucha para determinar el significado mismo de libertad e igualdad, conceptos que definirían la identidad de la nación. El resultado de este conflicto moldearía el futuro de los Estados Unidos, dejando una huella imborrable en su panorama político, social y cultural, influenciando generaciones venideras. La historia de la Guerra Civil no es solo un relato de batallas ganadas y perdidas, sino también de las luchas internas y los dilemas morales que enfrentaron sus protagonistas. Es una historia humana, llena de relatos de coraje y sacrificio, de angustia y resiliencia, donde cada individuo jugó un papel crucial. Es la historia de hombres y mujeres comunes atrapados en circunstancias extraordinarias, obligados a tomar decisiones imposibles, decisiones que cambiarían el curso de sus vidas y de la nación. Y es una historia que sigue resonando hoy, recordándonos la fragilidad de la democracia y la importancia de preservar los ideales sobre los que se fundó nuestra nación, ideales que aún hoy luchamos por mantener. Los ecos de este conflicto aún resuenan en la sociedad estadounidense, moldeando nuestra comprensión de la raza, la igualdad y el significado de la ciudadanía. Temas que siguen siendo relevantes. Al profundizar en las causas y consecuencias de este evento crucial, obtenemos una apreciación más profunda de los desafíos que nuestra nación ha superado y la lucha continua para lograr una unión más perfecta, una lucha que define nuestra identidad. Los estados del norte, a mediados del siglo XIX, eran un semillero de innovación industrial y cambio social. Surgieron fábricas en ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia, atrayendo oleadas de inmigrantes que buscaban oportunidades en el Nuevo Mundo. La economía del norte prosperó gracias a la manufactura, el comercio y las finanzas. Los ferrocarriles cruzaban el paisaje, conectando mercados distantes e impulsando la expansión económica. Esta rápida industrialización tuvo un profundo impacto en la sociedad del norte. Surgió una nueva clase media, compuesta por trabajadores calificados, empresarios y profesionales. La educación floreció, y las escuelas públicas se volvieron cada vez más comunes. El norte también se convirtió en un centro del abolicionismo, un movimiento dedicado a poner fin a la institución de la esclavitud. Escritores como Harriet Beecher Stowe y Frederick Douglass usaron sus voces para exponer los horrores de la esclavitud y abogar por su abolición. Los periódicos difundieron el sentimiento antiesclavista por todo el norte, impulsando la opinión pública contra la peculiar institución del sur. La adopción de la industrialización por parte del norte, junto con su creciente oposición moral a la esclavitud, creó un marcado contraste con el sur agrario. Esta floreciente economía industrial también fomentó un sentido de progreso y modernidad en el norte. Las bulliciosas ciudades, impulsadas por los avances tecnológicos, representaban un marcado contraste con el ritmo de vida más lento del sur agrario. La sociedad del norte, aunque no sin sus propios problemas sociales, se caracterizó por una creciente creencia en las oportunidades individuales y la movilidad social, valores que llegarían a definir el esfuerzo bélico de la Unión. En contraste con el bullicioso norte, los estados del sur se aferraban a una forma de vida agraria profundamente ligada a la tierra
y al trabajo de las personas esclavizadas. Esta dependencia de la agricultura y la esclavitud definía no solo su economía, sino también su identidad cultural y social. Vastas plantaciones de algodón dominaban el paisaje, produciendo el oro blanco que impulsaba la economía del sur. El algodón no solo era un cultivo, sino el corazón palpitante de la riqueza sureña. Esta dependencia del trabajo esclavo moldeó todos los aspectos de la sociedad sureña, creando una rígida jerarquía social con los ricos plantadores en la cima. Los plantadores no solo eran dueños de tierras, sino también de vidas humanas. La aristocracia de los plantadores, aunque pequeña en número, tenía un inmenso poder e influencia. Vivían en grandes mansiones y llevaban un estilo de vida opulento, reflejando su estatus y control. Controlaban las mejores tierras, dominaban la política y marcaban la pauta de la cultura sureña. Su influencia se extendía más allá de sus plantaciones, afectando decisiones políticas y sociales. Para ellos, la esclavitud no era solo una necesidad económica, sino una forma de vida, un sistema que mantenía su orden social y afirmaba su creencia en la supremacía blanca. La esclavitud era vista como una institución natural y necesaria. La vida de las personas esclavizadas en el sur era de una dificultad y brutalidad inimaginables. Trabajaban largas horas bajo condiciones extremas y sufrían castigos severos. Eran considerados propiedad, se les negaban los derechos humanos básicos y estaban sujetos a trabajos forzados, abusos físicos y la constante amenaza de la separación familiar. La deshumanización era una herramienta de control. Los horrores de la esclavitud se convertirían en un tema moral central de la guerra civil, alimentando el movimiento abolicionista en el norte y finalmente conduciendo a la emancipación de millones. La lucha por la libertad se convirtió en un grito de guerra. A pesar de la dependencia del sur de la agricultura, hubo focos de desarrollo industrial, particularmente en ciudades como Richmond, Virginia y Nueva Orleans, Luisiana. Estas ciudades eran centros de comercio y manufactura. Sin embargo, estos centros urbanos permanecieron eclipsados por las vastas plantaciones y el dominio de la clase de los plantadores. La vida urbana no podía competir con la influencia rural. El compromiso del sur con la tradición, arraigado en su economía agraria y la institución de la esclavitud, finalmente lo puso en curso de colisión con el norte, que cambiaba rápidamente. Esta divergencia económica y social preparó el escenario para el conflicto inevitable. El tema de la esclavitud había ensombrecido a los Estados Unidos durante mucho tiempo, creando una sombra persistente sobre la nación. Desde la fundación de la nación, los padres fundadores ya enfrentaban este dilema moral. La cuestión de cómo reconciliar esta brutal institución con los ideales de libertad e igualdad había perseguido a la política estadounidense, generando debates intensos y divisiones profundas. A medida que la nación se expandía hacia el oeste, con pioneros y colonos moviéndose a nuevas tierras, el debate sobre la esclavitud se intensificó, provocando discusiones acaloradas y conflictos crecientes, alejando aún más al norte y al sur, y profundizando la brecha entre las dos regiones. Los compromisos, como el Compromiso de Missouri de 1820 y el Compromiso de 1850, intentaron mantener un frágil equilibrio entre los estados libres y los estados esclavistas. Sin embargo, estas medidas resultaron ser soluciones temporales, incapaces de resolver el problema de fondo. Que solo pospusieron el conflicto inevitable. La publicación de La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe en 1852 inflamó el sentimiento antiesclavista en el norte, movilizando a muchas personas contra la esclavitud. Mientras que la ley Kansas-Nebraska de 1854, que permitía la posible expansión de la esclavitud a nuevos territorios, avivó aún más las tensiones sectarias, exacerbando la división entre el norte y el sur. La decisión de la Corte Suprema de Dred Scott de 1857, que dictaminó que las personas esclavizadas no eran ciudadanas y no tenían derecho a demandar en un tribunal federal, envió ondas de choque por toda la nación, impactando profundamente a ambos lados del debate. El fallo legalizó efectivamente la esclavitud en todos los territorios de EE-UU, alarmando profundamente a los abolicionistas y dividiendo aún más a la nación según líneas sectarias, creando una atmósfera de tensión y desconfianza.
La creciente división culminó con la elección de Abraham Lincoln, un republicano opuesto a la expansión de la esclavitud, como presidente en 1860. Lo que provocó una reacción inmediata en el sur. La victoria de Lincoln resultó ser el punto de ruptura, marcando el inicio de una serie de eventos que llevarían a la guerra. Los estados del sur, temiendo que su forma de vida estuviera amenazada, comenzaron a separarse de la Unión. Carolina del Sur lideró el camino, seguida de Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas, todos ellos decididos a formar una nueva nación. Estos estados formaron los Estados Confederados de América, eligiendo a Jefferson Davis como su presidente, un líder que simbolizaba su resistencia. El escenario estaba listo para una guerra que determinaría el destino de una nación. Una guerra que cambiaría para siempre el curso de la historia estadounidense.